días, queridos hermanos, feliz domingo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la Casa de Convivencia en El Oro. Esta Casa de Convivencia perteneciente a los... Estamos aquí en el jardín. Esta Casa de Convivencia, le decía, perteneciente a los padres dominicos. Estamos aquí haciendo la convivencia de transmisión, la convivencia de transmisión. Vamos a continuar, vamos a hacer como siempre nuestro comentario del Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él le dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: ¿no saben lo que piden? ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y le dijo: ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, para entender este Evangelio tenemos que situarnos domingos anteriores, 2, 3 domingos anteriores. Entonces, ustedes se recuerdan cómo Jesús va de camino, va como un peregrino, va caminando desde Galilea hasta Jerusalén. Y en el camino, pues, les iba enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos y a la gente que de alguna otra manera le seguía. En el camino dice que Jesús les hace un primer anuncio, el anuncio de la pasión, que iba a ser apresado, que de alguna otra manera pues lo iban a matar, y resucitaría el tercer día. Y esto escandalizó a los apóstoles, hasta el punto que Pedro le dijo a Jesús: esto no te puede pasar a ti, Jesús, no te puede pasar a ti, Señor. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Después de eso siguen caminando, y mientras van caminando, Jesús le hace otro segundo anuncio de la pasión, que el Hijo del Hombre va a ser arrestado, va a ser apresado, va a ser crucificado, va a morir y va a resucitar. Y los discípulos se quedan callados. Los discípulos no dicen nada, como si no hubiesen escuchado, porque ellos iban discutiendo quién era el primero entre ellos. Siguen caminando y en el camino se encuentran a un joven que le dice: ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús le dice: si quieres tener vida eterna, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. Y sigue caminando, Jesús sigue caminando con sus discípulos. Y mientras van por el camino se adelanta Santiago y Juan. Esto es interesante en este evangelio que vemos, que dice que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús. ¿Quién era Santiago y Juan? Son llamados los Boanerges, los hijos del trueno, aquellos que hacen resonar, que hacen resonar como un trueno, aquellos que son violentos, aquellos que de alguna otra manera pues tienen esta
esta violencia por dentro, que se quieren hacer sentir. Entonces se acercan Santiago y Juan, le dicen maestro, le llaman maestro, maestro. Esta palabra maestro no es solamente para llamarle a Jesús, para llamarle para llamarle a Jesús. No es porque cuando uno tiene un maestro, uno tiene que aprender de ese maestro. Y Santiago y Juan, como todos los apóstoles, pues todavía no habían comprendido esto de la pasión. Entonces le dicen maestro. Dice maestro. Le dice maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Acuérdense que el domingo pasado se acercó un joven y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Ahora son Santiago y Juan que le dicen, queremos que tú nos concedas. Ya no es qué tengo que hacer, sino que tú me concedas. Es decir, que tú hagas mi voluntad, lo que yo te pido. Eso, Santiago y Juan no están lejos de nosotros. Es también lo que pensamos nosotros. Muchas veces pensamos utilizar a Jesús a nuestra conveniencia. Y le dicen, queremos que nos concedas todo lo que te vamos a pedir. Lo que te vamos a pedir. Le dijo, ¿qué es lo que desean? Jesús entra en este diálogo con estos discípulos, porque Jesús tiene paciencia. Jesús tiene paciencia, Jesús los escucha. Jesús quiere ahondar en su corazón, quiere ahondar en su corazón para hacerles ver qué es lo que tienen por dentro. Le respondieron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Cuando en Israel, cuando el rey tenía un trono y a su izquierda, a su derecha y a su izquierda tenía los ministros, la gente más importante. Entonces, dice, queremos que nos concedas sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda. ¿Por qué esto? Porque estos discípulos tenían dentro de sí un mal que se llama la vanagloria. Es decir, buscaban ¿qué cosa? Buscaban el poder, buscaban ser importantes, ser más importante que los demás apóstoles, ser los primeros que los demás apóstoles, que los demás discípulos. Entonces, sentarnos uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Esa era la forma que veían de tener poder. Dice, cuando estés en tu gloria. Jesús no les había hablado de la gloria todavía. Le había hablado de la pasión, que iba a morir, que iba a ser apresado, encarcelado, iba a sufrir, iba a morir, crucificado y iba a resucitar. Pero todavía no le hablaba de la gloria. ¿Qué significa esto de la gloria? Pues la gloria, ¿cuál es la gloria de Jesús? La gloria de Jesús es amarnos así, amarnos como somos, con esta precariedad, con esta debilidad, con esta violencia que le salía a Santiago y a Juan, con estas pretensiones de buscar el primer lugar, de buscar el primer puesto, con estas pretensiones. Pues esa es la gloria de Jesús, amarnos así, en esta humanidad que somos, en esas debilidades que tenemos. Y dice Jesús, no saben lo que piden, pueden pasar la prueba que yo voy a pasar, y recibir el bautismo con que seré bautizado. Y respondieron, sí podemos.
pueden pasar la prueba que yo voy a pasar, es decir, pueden beber del cáliz que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado. Le respondieron sí. ¿Qué significa beber el cáliz? Pues significa compartir la misma, la misma suerte de Jesús. Cuando uno estaba a la mesa, cuando el padre de familia estaba a la mesa, o el jefe de familia estaba en la mesa, tomaba el cáliz, compartía de la intimidad con los comensales, con los demás, con la familia. Significa ser, asemejarse al Padre. Pues esto, beber el cáliz es asemejarse a Jesús. Asemejarse a Jesús, compartir la misma suerte de Jesús. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Sí. ¿Cuál bautismo? Pues eso, el bautismo que experimentaba, el bautismo que todos los cristianos recibimos, ese bautismo en el cual somos sumergidos en la muerte, donde nuestro hombre viejo muere y resucitamos al hombre nuevo, al hombre nuevo. Ciertamente Jesús no tenía necesidad de esto, ciertamente Jesús no tenía, porque Él es el hombre nuevo por excelencia. Y Jesús y ellos siguen con esa pretensión, sí podemos, claro que podemos. Y Jesús les responde. Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar, recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quienes está reservado. Sentarse a la derecha o a la izquierda, es una gracia, es un don, es un regalo. ¿Y quiénes ocuparon esos puestos? Pues en la cruz, Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, a su derecha y a su izquierda estaban dos ladrones, Dimas y Gestas, dos ladrones, y uno de ellos se gana el cielo. Cuando le dice, Señor Jesús, cuando entres a tu reino, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de ellos se gana el paraíso, se roba el paraíso. Pues esos son los puestos reservados para estos dos hombres, estos dos ladrones. De la misma manera, queridos hermanos, por eso Jesús termina el Evangelio diciendo una cosa muy importante. Dice que los otros apóstoles se indignaron contra Santiago y Juan. ¿Por qué se indignaron? Porque también tenían en su corazón tenían estas pretensiones de ser el primero, de ser el importante, de ocupar los primeros puestos, de tener poder. Y dice que Jesús los reunió de nuevo a todos. ¿Por qué los reunió? Porque ellos estaban lejos de Jesús. Estaban cerca, los tenía alrededor, pero estaban lejos de Él. Su corazón y su mente estaban lejos de Él. Entonces Jesús los reúne y les dice, los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, los poderosos los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga su servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. He aquí el punto, queridos hermanos. He aquí el punto. El cristiano, ¿de qué tiene que afanarse? Dicen los padres de la iglesia que la sociedad, el mundo se afana por alcanzar el éxito, por ocupar los primeros lugares, por alcanzar el poder. Y dicen los padres de la iglesia que el cristiano, ¿de qué tiene que afanarse? Tiene que afanarse en ocupar el último puesto. El último puesto. De eso tiene que afanarse el cristiano, de ocupar el último puesto, de ser el servidor de todos, ser el servidor de todos. Pues eso de ser el servidor significa ¿qué cosa? Significa no ser siervo,
Es decir, no ser siervo a ciegas, sino que primero se es hijo en el hijo para poder servir a los demás. ¿Qué significa poder servir? Pues significa dar la vida, como Jesús lo ha dado por todos nosotros. Y termina diciendo el Evangelio algo importantísimo. Dice, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido que lo sirva, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Dar su vida por rescate de todos. El rescate de todos. Jesús ha venido a eso, a rescatarnos. El pueblo de Israel, cuando uno era esclavo de otro, el pariente más cercano tenía que rescatarlo, es decir, pagar una suma de dinero para poder comprar, para poder rescatar de la esclavitud a su pariente. Y si no tenía dinero, ¿qué es lo que tenía que hacer el pariente más cercano? Pues tenía que dar la vida, ofrecer su vida para rescatar a su pariente más cercano. Pues Jesús ha venido a esto, queridos hermanos. ¿A qué? A rescatarnos. ¿De qué hoy tienes que rescatarte, Jesús? ¿De qué esclavitud tiene que rescatarte, Jesús? ¿De qué pretensiones hoy tiene que rescatarte, Jesús? ¿De qué forma de vivir tiene que hoy rescatarte, Jesús? ¿De qué nudos tiene que rescatarte, Jesús? ¿De qué barreras tiene que rescatarte, Jesús? Hoy el Señor viene a rescatarte. ¿Cómo lo hace? Pues dando su vida. ¿Cómo te ha comprado? Con su sangre. Él te compra con su sangre. De modo que tú vales la sangre de Cristo. Tú eres importante para Él. Por eso el Señor viene a rescatarte. ¿Viene a rescatarte de qué? Pues de vivir una vida buscándote complacerte a ti mismo, una vida que no tiene sabor, una vida que no tiene sentido, una vida que la vives que la vives a lo mejor sumergido en la violencia, a lo mejor sumergido ahí en la mentira, a lo mejor sumergido ahí sumergido en el juicio. ¿De qué? Hoy el Señor viene a rescatarte porque te ama, porque tú eres importante para Él y Él da su vida para ti, para que tú puedas tener vida, y de esa manera, tú teniendo vida, tú puedas servir, es decir, dar tu vida por la salvación del mundo. Pues, queridos hermanos, que el Señor te conceda esta gracia, que el Señor te conceda esta gracia de tener este Espíritu Santo, y te conceda esta gracia de poder tener dentro de ti, dentro de tu corazón, este espíritu, esta naturaleza nueva, ser este hombre nuevo que se une a Cristo, que comparte su misma vida de Cristo, donde a través del sufrimiento, a través de ese sufrimiento que estás pasando, beber ese cáliz del sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la soledad, el sufrimiento de la precariedad, el sufrimiento de no entender qué es lo que tu historia, pues el Señor viene a rescatarte de todo eso, para que tú puedas compartir, tú puedas asemejarte a Él, asemejarte a Él, bebiendo su cáliz y entrando en la muerte para resucitar con Él. Pues, queridos hermanos, que tengas un feliz domingo. Te saludo desde aquí, desde el Oro, en el Estado de México. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.